Muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Euskadi que organizamos con la colaboración y el patrocinio de Grupo Santander. Es un placer para esta tribuna recibir esta mañana como ponente invitado, ponente principal de esta mañana, al coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta. Y es también un placer que Daniel Maeztu haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente. La tribuna es suya, Daniel. Bueno, lehenengo behin egun on guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik. Niretzako ohore bat da Patxi Zabaleta Aralarreko koordinatzaile nagusia aurkeztea. Orduan ez nuen esebez onartu biher, baizik eta soilik urduritasuna sentitu, zenolako aurkezpena aurkeztu behar nuen jakin ostean. Como decía, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor y una responsabilidad presentar a Patxi Zabaleta en este foro, porque ¿quién me iba a decir a mí hace más de 12 años, ¿no?, que iba a tener que presentar a aquel político que para mí con mucha coherencia escuchaba en muchos medios de comunicación cómo desde dentro de una organización como Herri Batasuna criticaba la utilización de la violencia a la vez que defendía un proyecto de izquierdas independentista, y cada vez que le escuchaba pues sentía que aquella persona que hablaba explicaba muy bien lo que yo sentía en aquella época en mi juventud. Comparto hoy en día militancia con Patxi Zabaleta en Aralar, aunque estoy seguro que entre ambas militancias o formas de sentir la militancia hay una gran diferencia. Y sobre todo esa diferencia yo creo que se explica en el hecho de que yo y otra mucha gente que no teníamos ninguna inscripción política ni militancia política en ninguna formación, durante estos 10 años ya de militancia en Aralar, hemos sido aprendices y hemos aprendido mucho y nuestras vidas han cambiado totalmente, y hay otras personas como Patxi Zabaleta y alguna otra persona que está también aquí en esta sala que han sido profesores porque ya tenían un bagaje político muy importante y han sido profesores de todos aquellos que hemos querido aprender en este recorrido político. Además, yo creo que a la hora de empezar a resaltar cuáles han sido los valores y la aportación de Patxi Zabaleta dentro de su vida política, que es la que yo mejor conozco, creo que tengo que hacer una lectura de la coyuntura política que vivimos en estos momentos. Una coyuntura política que si no le da una realización plena a Patxi Zabaleta, sí que creo que se tiene que sentir ampliamente realizado, porque con decisiones como las que Patxi tomó hace 15 años, 15 años digo porque la corriente Aralar es anterior al partido político Aralar, y 15 años digo también porque su decisión de mostrar públicamente el error, además de humano, también político, que suponía la pervivencia en aquella época de la lucha armada de ETA, inició un camino que hoy se está viendo materializado. Patxi Zabaleta fue pionero en algo tan común y sencillo como desmarcarse de la violencia, pero con una peculiaridad, que lo hizo dentro de una organización política que no rechazaba aquella violencia de ETA y que además no permitía la discrepancia. Ese es uno de los hitos políticos que he querido destacar de la vida política de Patxi Zabaleta. Otro hito que quiero destacar en esta presentación es la determinación que tuvo para constituir una corriente interna dentro de Batasuna, dentro del proceso Batasuna, y años más tarde participar también, posteriormente, en la fundación del partido político Aralar. Fue en el año 2001 donde a Patxi se le unieron otros euskaltzales de izquierdas que veían necesaria una alternativa de izquierdas y abertzale en este país. Tras esos 11 años de política,
hemos llegado al escenario político que Patxi y Aralar reivindicaban en el año 2001, o incluso antes de ese año 2001. Un escenario donde se puede avanzar en la consecución de un espacio de izquierda independentista unido, que solo reconoce la legitimidad de las vías pacíficas en la consecución de objetivos políticos y que debe ser lo más plural posible. Ezker Abertzale zibil eta anitza hainbeste bider aldarrikatu dugu, pertsona guztiak, idei guztiak, proiektu guztiak hainbat bider aldarrikatu dugu. Lelo bitan laburbildu behar izango bagenu Aralarren historia, hone bi leloak izango litzatekez, Ezker Abertzale zibil eta zabal, pertsona guztiak, ideia guztiak, proiektu guztiak. Creo que hemos podido llevar adelante esos dos lemas que resumen perfectamente el recorrido político de la formación que ha liderado desde su coordinación Patxi Zabaleta, y para mí ha demostrado que, al igual que fue consecuente y coherente cuando desde la discrepancia en el seno de Batasuna formó Aralar, dejando su cargo de portavoz de la fuerza más votada en el ayuntamiento de Iruña por aquella época, algo que hoy en día se ha convertido en una excepción, dejar el cargo político del partido por el que te presentaste. También ha sido consecuente años después, cuando una vez desaparecida el mayor obstáculo que impidía esa izquierda civil y plural, la lucha armada de ETA, defiende el mensaje original con el que surgió Aralar, y seguimos defendiendo y sigue defendiendo el mensaje original con el que surgió Aralar, por encima de miserias políticas o de intereses varios que no quieren ni imaginar la potencialidad que ese movimiento plural y de izquierdas independentista puede tener en el conjunto de Euskal Herria. Y por eso, y para concluir ya, y seguramente porque desgraciadamente lo que muchos nos comentan en voz baja tardará en aflorar en esta sociedad, lo que muchos le comentan a Patxi también en voz baja tardará en aflorar en la sociedad, es lo que yo quiero repetir hoy en día y le quiero decir a Patxi Zabaleta. Aralar y Patxi Zabaleta han sido uno de los elementos importantes en la historia política moderna de Euskal Herria, porque marcaron el camino y porque han sabido mostrar el punto de encuentro a aquellos abertzales de izquierdas que han querido irse sumando a estos objetivos políticos. Y ya, para terminar, y sin caer en la burda autocomplacencia, pero sé que las decenas o cientos de entrevistas que a partir de ahora se realicen a Patxi Zabaleta, a partir de este momento, seguramente esos periodistas se centrarán en cuestiones no tan positivas como las que acabo yo de marcar del recorrido político de Patxi Zabaleta. Hasta cierto punto es lógico, entendiendo hoy en día cuáles son los intereses periodísticos, pero también es lógico que un compañero que le está agradecido ponga el acento en la aportación que objetivamente ha hecho Patxi Zabaleta a la política vasca. Y simplemente decir, para acabar de describir a la persona que ahora mismo va a hablar, que no solo es político, a mí me admira que además pueda ser abogado y seguir practicando la abogacía, porque en este caso yo también lo intento y me es muy difícil compaginar ambas cosas, pero es que además es escritor, además es euskaltzain, y yo desde luego lo que he podido ver es que todos sus compañeros de profesión o de actividad sienten un amplio respeto por esta persona, y hoy en día, en esos ámbitos que he dicho, sobre todo en la política y en la abogacía, es muy difícil ser tan respetado como es Patxi Zabaleta. Besterik ez, Patxi, hauze da zure momentu eta zuria da hitza. Eskerrik asko gonbidapen honengatik, eta eskerrik asko Dani zure hitz batzuetan pixka bat lotsatu nautenengatik. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias también a ti, Dani, por tus palabras que en algún momento me han avergonzado un poquitín. Quiero hacer una reflexión a la que le he puesto dos títulos que tienen una relación. Un título es La foto de la paz y otro es La nación vasca ante esta crisis social y económica que estamos viviendo. Y trataré de extenderme un poquitín en estas reflexiones y luego, pues si me es posible o con toda la sinceridad que pueda, responderé a las cuestiones que me planteéis. La foto de la paz, la foto del umbral de la paz en Euskal Herria, es una foto que ha roto y que está rompiendo muchos cálculos, muchos prejuicios y también especulaciones e incluso algunos mitos.
Detrás de estos mitos y prejuicios se escondían en ocasiones, eso es cierto, intereses partidistas, intereses no declarados que han resultado completamente modificados en la situación actual y en el devenir de los acontecimientos. Y es que es cierto eso que se suele escuchar tantas veces, de que nada hay más revolucionario que la paz y que los propios hechos. La foto de la paz se basa en tres ideas básicas. El contenido son los hechos trascendentales que se han ido concretando y en los que se ha ido haciendo realidad. Estamos convencidos y convencidas de que esta es la verdadera oportunidad de la paz, aunque aún falte camino por recorrer. Estamos seguros de que las bases y el desarrollo de este proceso son irreversibles, aunque hay que seguir luchando para que sea así. Sin embargo, y al mismo tiempo, estamos también preocupados por la falta de compromiso real, no solo de algunas fuerzas políticas e instituciones que no han querido asumir ningún riesgo, sino de una parte de la sociedad. Es preciso un nuevo impulso positivo y es preciso también superar las trabas y los obstáculos. Aún sigue siendo necesario poner toda la carne en el asador y asumir riesgos necesarios para contribuir a consolidar, impulsar y completar el proceso de paz. Parafraseando una frase que originariamente es de un místico español, además, podríamos decir que ese va a ser, sin duda ninguna, el examen de nuestras andaduras políticas, nuestra contribución a la paz y a la solidaridad. Las bases ideológicas, entendemos nosotros, en que se dibuja la foto de esta paz que se está construyendo, son, a nuestro juicio, tres. Una base es la unilateralidad. La segunda base es la verificabilidad o comprobabilidad, si se me permite la palabra. Y la tercera es la referencia a los derechos humanos como escenario de un respeto democrático, de la consolidación de una igualdad ciudadana y de la pluralidad y del diálogo sin excepciones. La unilateralidad es la garantía democrática de que la paz no tiene contraprestación ni condicionamiento político. La unilateralidad es la verdadera y única prueba de la diferenciación entre paz y política. El principio de unilateralidad, recogido en el punto primero del Acuerdo de Guernica, ha elevado a emblema en la conferencia de Ayete, ha sido aceptado por ETA. Ha sido aceptado por ETA expresamente en su proclamación de cese definitivo de la lucha armada y ha originado una situación completamente nueva. Se ha desvanecido por completo aquel dichoso debate que tanto tiempo duró del precio de la paz. Se repetía mucho y ya nadie se acuerda de aquel debate, ni siquiera en las cavernas mediáticas. Pero hay muchos otros mitos y lugares comunes que también han quedado definitivamente aparcados. Así, aquellas expresiones de que sin negociación no habría paz, sin autodeterminación o la consecución de la territorialidad no se debería abandonar la lucha armada, sin amnistía de los presos y presas políticos no se podrían dar pasos definitivos hacia la paz. Es decir, en suma, que sin logros o contraprestaciones no habría paz. Todo eso ha quedado definitivamente superado. E igualmente ha quedado superado el mito de que sin la unión estratégica de todas las fuerzas aversales, incluido EAJ-PNV, no se lograrían avances definitivos. ETA empezó por motivos políticos y ETA ha cesado en la lucha armada por motivaciones políticas. Esa es la realidad y esa realidad hace posible que existan diferentes relatos motivados por la diversidad ideológica, histórica y social y hasta científica. Si los relatos de la conquista de Navarra de hace 500 años o del bombardeo de Guernica de hace 75 años ocasionan aún hoy debates tan vivos, sería necio el tratar de imponer o condicionar algo a un relato unívoco sobre hechos que han durado hasta hace unos meses. Relatos los va a haber en plural. Sin embargo, existen unas referencias comunes hasta para las perspectivas más antagónicas, como son la finalidad política o la motivación política de la propia organización ETA y de sus militantes. Y ello, aunque sus actos hayan originado tantas veces
dolor tan enorme e injusto, y al margen de que incluso haya sido esa actividad políticamente contraproducente, como lo demuestra la actual situación política. La esencia profunda de la unilateralidad está en la aceptación de que democráticamente no cabe aceptar ningún logro, ni avance, ni cambio, más que si se obtiene por cauces exclusivamente políticos. La segunda base ideológica del actual proceso o camino hacia la paz es la verificabilidad, es decir, la posibilidad de comprobar y garantizar que el cese de la lucha armada es definitivo y se puede, por lo tanto, verificar. Como se ha dicho, ETA, una vez que declara el cese definitivo, acepta también el principio de la verificabilidad. Y este cese definitivo de la lucha armada es el que debe ser verificado. Ese es el hecho a verificar y a comprobar. Y esa comprobación exige una responsabilidad del Gobierno de Madrid que, sin embargo, no está siendo ejercitada. El Gobierno de Madrid elude esa responsabilidad y, para esconder esa elusión o esa falta de responsabilidad, utiliza una alusión. Menciona una y otra vez el tema de la disolución de ETA. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿sería rigurosa, tendría rigor la exigencia de una disolución de ETA sin la verificación? ¿O lo importante es justamente la verificación? El actual ministro del Interior, señor Jorge Fernández Díaz, igual que sus predecesores, utiliza como cortina de humo, creo yo, la reclamación de la disolución de ETA para esconder su falta de audacia o de valentía o de responsabilidad en la verificación de la lucha armada, máxime pudiendo contar, como puede contar el Gobierno de Madrid, con la intermediación de personalidades de probada eficacia y de probada dignidad. Llegará pronto el día en que esta verificación también será efectuada con intervención o no del Estado, y en ese mismo día se desvanecerá también el segundo debate, el debate sobre la disolución, porque lo importante, lo material, lo que tiene contenido es precisamente la verificación. Y la tercera base ideológica en el camino actual que se está recorriendo de la paz son, sin duda ninguna, la base fundamental, los derechos humanos y, consiguientemente, la normalización democrática y la humanización de la política penitenciaria. No se trata tampoco en este caso de ninguna contraprestación, se trata de la necesidad de basar la reconciliación precisamente en la referencia a los derechos humanos y, por lo tanto, en la igualdad, en el respeto a la pluralidad y en la aceptación del sistema político de diálogo sin exclusiones. Específicamente, la dignidad en el tratamiento social de la memoria de las víctimas de la violencia requiere precisamente la consideración de todas las víctimas de todas las violencias por esta razón, porque la memoria de las víctimas constituye la emblemática contribución a la reconciliación social. Desde el reconocimiento de la irreparabilidad, no es reparable en muchas ocasiones, el daño causado, y desde el convencimiento de que la persona en sociedad debe ser capaz de comprender y sentir el dolor ajeno, incluso el del adversario, incluso el del considerado enemigo, el papel emblemático de la figura de las víctimas se liga con la paz en el sentido de la igualdad humana y de la reconciliación, en ese parámetro. Paralelamente, la exigencia de la legalización de partidos y del cambio de las leyes y de las jurisdicciones de excepción es algo que tiene que llegar y que, sin duda ninguna, con más o menos tiempo va a llegar. La humanización de las políticas penitenciarias tampoco es una contraprestación, sino que es una reivindicación que se efectúa exclusivamente en base a la invocación de los derechos humanos. No son, ni pueden ser, ni contraprestación, ni concesión para el cese definitivo de la lucha armada, y no lo han sido. Ese es el hecho que debemos, de alguna manera, subrayar. El componente necesario para la reconciliación y la convivencia en paz perdurable en el futuro no se puede fraguar, sin embargo, no se puede consolidar, sin embargo, más que en la igualdad política, social, humana de todas las ciudadanas y ciudadanos. Y esa igualdad democrática básica requiere que en la sociedad del futuro no existan ni vencedores ni vencidos.
Los relatos a los que antes me he referido se construirán en la libertad y aún con contenidos diversos y antagónicos, y se encuadrarán en la constatación de la pluralidad y de la transversalidad inherente y propia de nuestra sociedad. El Gobierno del Estado y el partido que le sustenta, el Partido Popular, no están actuando a la altura de las circunstancias porque no están contribuyendo como es debido, con la audacia que es debida, a la normalización democrática y, consiguientemente, a la reconciliación social que exigen los tiempos actuales, y no están tampoco dando pasos en la humanización de las políticas penitenciarias conforme también dimana de los propios derechos humanos. Es cierto que tampoco lo hizo el PSOE, como lo demuestra el hecho de que hoy mismo la mayoría de los presos y presas por hechos exclusivamente políticos, imputados de terrorismo, pero por hechos exclusivamente políticos, datan de la legislatura anterior. Y cabe aquí una reflexión mirando otra vez hacia el Gobierno de Madrid. ¿Podría sostener alguien que cuando Adolfo Suárez legalizó la ikurriña, símbolo de la lucha contra el franquismo, no solo símbolo de una comunidad autónoma, cuando legalizó el Partido Comunista, cuando promulgó la ley de amnistía, era más fácil que en 2012? No cabe olvidar que la actual caverna mediática que he dicho antes e ideológica, a la que en ocasiones parece someterse el Gobierno del Partido Popular, tenía en la década de los 70 el precedente de lo que entonces se denominaba el búnker mediático y político. La foto de la paz requiere que el Gobierno de Madrid y el partido que lo sustenta apuesten por el diálogo político, que es la civilización. Humanicen la política penitenciaria, que es lo que requieren los derechos humanos, y aborden la modificación de las legislaciones y jurisdicciones de excepción para tener la audacia de emprender el camino hacia la normalización, que es también la modernización. En los anteriores procesos de paz, Argel, Lizarra-Garazi, Loyola, no solo no se asumieron, todos cometieron errores, todos cometimos errores, pero no solo no se asumieron riesgos en ocasiones como exigía la responsabilidad política, sino que se priorizaron otros intereses mucho más mezquinos y en ocasiones hasta se colocaron trabas y se hicieron verdaderos sabotajes políticos. Eso es algo que tenemos que evitar en esta ocasión, cueste lo que cueste. La actual situación, además de profunda crisis social más que económica incluso, nos urge y precisa más que nunca a la consolidación de la paz y de la reconciliación social. La sociedad y la nación vasca han efectuado una decisiva aportación a la paz vasca que era imprescindible hacer para poderse constituir en agente efectivo en la Europa del futuro. Y eso era una lección pendiente, una lección que, sin embargo, ahora se está ya superando. Y para poder contribuir de forma decisoria en las respuestas a la crisis, era también imprescindible la paz, aunque la paz y la política son perspectivas diferentes que nunca han de ser supeditadas la una a la otra. La sociedad vasca, pacificada y reconciliada o en vías de reconciliación, tiene en su seno la aspiración importante, en sectores muy importantes, de constituirse en una de las naciones europeas. Aspiración que pretende contar con el apoyo mayoritario y que solamente puede ser efectiva en términos democráticos si es a través del ejercicio en paz del derecho a decidir. Ejercicio en paz del derecho a decidir, pero se han invertido ahora los términos de la pretensión que estaba contenida en aquella famosa propuesta conocida como el Plan Ibarretxe, que condicionaba el ejercicio de la paz, ya que ahora la situación de paz, que entonces era una condición previa, se ha convertido en realidad verificable y comprobable, aunque aún no esté verificada y comprobada como sería de desear, precisamente porque la paz a la que caminamos ha sido además paz de iniciativa vasca, es decir, la paz cuyo impulso esencial se ha iniciado unilateralmente por el impulso político también y social, por supuesto, en Euskal Herria. La nación vasca ciertamente no cuenta hoy con una institución política que la represente indiscutiblemente en su conjunto, y la situación institucional en que se encuentra es profundamente insatisfactoria para una importante parte de la sociedad. Nos es profundamente insatisfactoria a muchos. Además, los dos estatutos de las dos comunidades autónomas, tanto el de la Comunidad Autónoma Vasca como el de Navarra,
el Estatuto de Gernika como el amejoramiento, han quedado constatablemente obsoletos, tal como lo considera una buena parte de la sociedad y de la política de este pueblo. En estos tiempos en que desde la derecha mediática y política se están poniendo en debate la autonomía, sin embargo, es procedente y es necesario manifestar con toda claridad su validez y su necesaria presencia como punto de encuentro y a la vez también como punto de confrontación política y como posibilidad de tránsito a otros estadios, si así lo decidiese en algún momento la mayoría de esta sociedad. La autonomía es un estadio al que tenemos derecho, es un derecho y, por lo tanto, el tratamiento que desde el viejo centralismo, ahora en ocasiones con nuevo cuño, pretende dárselo, es injusto y anticuado. La adecuación de los estatutos a los tiempos actuales y a las necesidades actuales, eso sí, habrá de efectuarse y en ese tránsito habrá de incorporarse necesariamente el derecho a decidir, como nos lo demuestra el ejemplo europeo, los ejemplos europeos, y eso es lo que garantizará de forma rigurosa la posibilidad de su defensa y también la posibilidad de desarrollo de las aspiraciones de nuestra sociedad. No solo en términos de independencia o no, sino también en términos como la presencia en el ECOFIN o la intervención en defensa y concreción y desarrollo de estructuras como el propio Convenio de Navarra o el Concierto de la Comunidad Autónoma Vasca. El derecho a decidir es la única actuación democrática de los derechos históricos y su única modernización, pero también es el único resorte a través del cual se pueden defender con eficacia y con eficiencia estos dos instrumentos como son actualmente vigentes, como son el convenio y el concierto. En lo demás no existe forma humana de defenderlos. Naturalmente, a ello habría que añadir que la efectiva defensa de esos resortes que nos son tan imprescindibles se debería efectuar, se debe aspirar a efectuar de alguna manera convenida. Los aversales de Navarra, los nacionalistas vascos de Navarra, consideramos en una gran mayoría que Navarra constituye un ámbito propio de decisión. Y creemos también en la Comunidad Autónoma Vasca que la Comunidad Autónoma Vasca constituye un ámbito propio de decisión. Pero no dejamos por ello de ser aversales, de ser nacionalistas, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra. Consideramos igualmente que Iparralde constituye también un ámbito de decisión y que este ámbito se está consolidando. Euskal Herria tiene, por lo tanto, diferentes correlaciones de fuerzas políticas y ha de respetarse la posibilidad de tener diferentes ritmos de evolución o de modificación y de cambio político y han de reconocerse correlativamente diferentes ámbitos de decisión, desde nuestra condición, que puede ser diferente a la de otros, pero en el tratamiento del ámbito de decisión podríamos, sin duda ninguna, convenir y encontrarnos con esos otros que no se consideran aversales, pero que sí son ciudadanas y ciudadanos de nuestra tierra igual que nosotros y de este pueblo igual que nosotros. Se trata de una visión diacrónica de la territorialidad. Así lo requiere la realidad social y política e histórica de nuestro pueblo. Uno de los exponentes más graves de la obsolescencia que han quedado ya anticuadas las autonomías de Navarra y de la CAP proviene, sin embargo, del hecho de que estas dos autonomías no han sido capaces de desarrollar entre sí ninguna sinergia, ningún acuerdo, ninguna actividad complementaria y que los recursos comunes, por ejemplo, los culturales y hasta los medioambientales, industriales, de investigación y de toda índole, han quedado por eso con mucha menos eficiencia. Las dinámicas sociales, económicas y culturales han dejado muy atrás no solo las actuaciones, sino también los términos y hasta las argumentaciones políticas de las relaciones entre ambas autonomías. Baste como único ejemplo, muy significativo, el mencionar el último convenio, que es un protocolo, firmado el 3 de julio de 2009 sobre la captación de EITB en Navarra, protocolo que no ha sido desarrollado. Es el único firmado desde que Patxi López es lehendakari, un protocolo, y desde que Barcina es presidenta no ha sido formalizado ni siquiera un protocolo, nada.
Es la falta de acuerdo y de sinergias entre estas dos autonomías, la autonomía vasca y la navarra, durante los 30 años, no se limita, sin embargo, al ámbito de la lengua, de la cultura, de la representatividad, ni siquiera al ámbito exclusivamente de actuación política, sino que también ha supuesto un gran perjuicio, probablemente más específico en Navarra, en todos los aspectos económicos y sociales. El ataque, sin embargo, al concepto mismo de autonomía efectuado desde la derecha y desde la extrema derecha en el Estado no es, por lo tanto, su mayor peligro. Por el contrario, el mayor desafío que tienen delante las autonomías es, además de utilizar las posibilidades que daría su actuación conjunta, el de quedarse anquilosadas en el actual estado, en el actual estatus, y no ser capaces de dar respuesta a los desafíos enormes, no solo nuestros, que tenemos delante. El problema del desempleo, la cifra de 260 y pico mil desempleados que suman las dos autonomías, 210.000 y 52.000, no es soportable. Los recortes en políticas sociales no van a ser soportables y el desbarajuste del sistema financiero también es algo que merece, sin duda ninguna, ser corregido radicalmente. Y la soportabilidad no es ningún sucedáneo de la justicia, es que estas situaciones son radicalmente injustas, es que estas situaciones son radicalmente desequilibradoras de las personas y de las mujeres y de los hombres. Todas las instancias de la política, desde las instituciones a los partidos, vamos a ser examinados por el papel que juguemos en los trances graves de esta crisis. Las autonomías no tienen todas las competencias necesarias para dar la adecuada respuesta a esta compleja situación problemática, de acuerdo, pero los Estados tampoco. Los Estados tampoco, y probablemente ni siquiera existan respuestas completas a nivel continental, pero a nadie, ni a las autonomías, ni al Estado, ni siquiera a la Unión Europea, no son ajenos estos problemas, son propios y son algo a lo que tenemos que responder cada uno desde donde podamos. La legislación laboral, de la que estos mismos días se está consolidando una modificación que, además de injusta, yo considero completamente errónea y probablemente contraproducente, es un ejemplo de la necesidad de reivindicar otros niveles de competencia, incluida la posibilidad en democracia de reivindicar la independencia. La independencia de una nación en la Europa del siglo XXI no depende ya, también ese es otro mito de los que han caído, de la utilización de la violencia, ni va a originar ningún establecimiento de nuevas fronteras. Tenemos 14 ejemplos en Europa y son recientes. Ni puede atentar contra la pluralidad. Probablemente la dificultad máxima en todo el argumentario independentista ha estado en demostrar que la hipótesis de independencia en el siglo XXI se tiene que referir a sociedades en las que la pluralidad identitaria, lingüística y de toda índole se va a mantener. Y se va a mantener en libertad, igual que la hipótesis contraria de la no independencia se tiene que mantener en la hipótesis análoga y correlativa de derechos iguales para esa pluralidad identitaria, lingüística y de toda índole. En cualquier caso, el examen fundamental de todas las fuerzas y poderes políticos va a ser el de las respuestas a la crisis social, que es más que económica, y cultural, que es más solo que coyuntural. El porcentaje del desempleo que he referido antes es escalofriante y la sociedad se enfrenta a un empobrecimiento general. El Estado español, por ejemplo, no podrá soportar la sublevación de 5 millones de parados. Ha de tenerse en cuenta que la sociedad neocapitalista, además, tiene tanta dependencia de la capacidad de consumir como de la de producir bienes de consumo. Y en este sentido, la proporción creciente del desempleo lleva a unas situaciones completamente difíciles de imaginar. Es cierto que en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra la proporción del paro está en porcentajes menores, 13-14%, que las del Estado, pero también es cierto que el aumento del desempleo
está siendo porcentualmente superior al del Estado en muchas ocasiones y, por lo tanto, resulta tremendamente preocupante, algo de lo que no podemos, sin duda ninguna, evadir nuestras responsabilidades, ni la pequeña proporción que nos corresponden, ni tampoco nuestras preocupaciones. Y, sin duda ninguna, tampoco podemos dejar de referirnos, aunque los resortes aquí también se están diluyendo, al tema de las estructuras financieras, cuya evolución, evidentemente, no ha acabado y va a seguir avanzando. Hace unos años intervine en este mismo foro y eran justamente los tiempos previos a la eclosión financiera y eran también los momentos en los que de alguna manera se empezaba a abordar el tema de la modificación de las cajas de ahorros. Me posicioné y sigo pensando que hubiera sido lo deseable por la no bancarización y por la no privatización. Hay que decir que no han ido las cosas por ese camino, obviamente, eso es evidente, pero hay que decir también que el camino por el que han ido no es meta, no es el fin del trayecto y, desde luego, que las modificaciones que se van a seguir efectuando van a requerir la existencia de instrumentos de intermediación financiera con control político. Va a ser imprescindible el que exista control político en algunos instrumentos de intermediación financiera, que además los avances tecnológicos nos los van a dibujar y diseñar diferentes de los que hasta ahora conocemos. El Aberri Eguna de este año 2012, el primero tras el cese definitivo de la lucha armada por parte de ETA, ha supuesto también la puesta en común de 5 fuerzas progresistas, una de Iparralde y otras de Egualde e Iparralde, del principio de que caben acuerdos ideológicos con desarrollo de estrategias políticas diferentes, es decir, con ritmos diferentes en Iparralde y en Egualde, ritmos diferentes en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, pero ritmos que de alguna manera tienen conocimiento recíproco y un común denominador ideológico. Los instrumentos políticos y las estructuras organizativas que habrán de prepararse para el futuro en respuesta a estos tremendos desafíos ante los que nos encontramos deberán proyectarse también con la propia democratización interna. Naturalmente, esto requiere también una posibilidad de actuación en la legalidad y la primacía necesaria de las figuras del militante y del participante en política a lo que tenemos que animar a la gran parte de la sociedad que se siente ajena a la política por desgracia. Y para eso, nada tan importante como también aumentar y profundizar los cauces de revisión y autocrítica. La mayoría, a mi juicio, existente en nuestro pueblo, de carácter progresista, abertzale y de izquierdas, va a dar nuevas oportunidades tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como también en Navarra en los próximos desafíos electorales y políticos. En Navarra, Nafarroa Bai y Bildu conformamos la oposición y conformamos también por primera vez en la historia la alternativa al gobierno de coalición, que allí es UPN-PSN de forma paralela, aunque invertida, a la del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. La foto de la paz marca definitivamente un tiempo nuevo para la nación vasca. La crisis social, dentro de la que existen la económica, la cultural y de toda índole, suponen un desafío sin precedentes y del que seremos examinados. Y la solidaridad, no solo con todos los ciudadanas y ciudadanas de nuestro pueblo, sino también con carácter internacional, constituirá el verdadero examen de la izquierda abertzale, civil y plural del futuro al que aspiramos. Etorkizuneko ezkerra abertzale, zibil eta zabalaren benetako froga, elkartasunaren apustuan jokatuko da. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. Lógicamente hay preguntas relacionadas con su intervención y en los dos aspectos que usted citaba desde el principio, la crisis y luego la situación política propia de Euskadi. Empezando por lo primero, si le parece, usted habla de crisis social más que económica, pero también crisis económica,
Y la pregunta que le traslado es si hay una respuesta de alguien frente a la crisis, porque la derecha parece que no la tiene, la izquierda tampoco está claro que la tenga. ¿Hay una respuesta? ¿Alguien tiene una respuesta contra la crisis? Si la tuviera y la dijese, tendríamos que atenderla. No creo que exista una respuesta definitivamente de modelo, pero tampoco creo que no existan respuestas que, aunque sean parciales, se tienen que basar necesariamente en la solidaridad y tienen que responder a problemas concretos que en la sociedad se van creando absolutamente todos los días. No creo que exista una respuesta global y de modelo, pero sí quiero añadir una cuestión, y es que, por decirlo de alguna manera un poco dialéctica y a la vez cuasi poética, la izquierda no tiene muchas respuestas, pero se hace preguntas. El problema es que en ocasiones hay quien no se hace preguntas considerando que no existen tampoco más respuestas que la realidad actual. El sistema financiero como sistema, que tiene muchas características de no conformar sistema, deberá ser modificado. Y yo he comentado que, sin duda ninguna, tiene que haber unos controles públicos y políticos, y de hecho, bueno, ayer creo que escuchábamos ese famoso límite de los 2.500 euros, los controles se están ejerciendo y no va a ser posible no ejercerlos. Pero el sistema va a cambiar mucho de formas y la intermediación financiera se va a poder realizar sin duda ninguna por cauces que no estén supeditados a la intervención de las actuales entidades. Va a tener que ser así, porque si al cabo de 6 años de mandato el señor Fernández Ordóñez se despide o empieza a despedirse en esa larga despedida que parece que va a hacer de varios meses, diciendo que los bancos van a necesitar más dinero, pues es muy preocupante la situación. En cualquier caso, esta crisis es de modelo. Vamos a prepararnos para otro sistema de producción en el que la investigación, la renovación tiene que ser en todos los sectores productivos, tenga un gran peso, y todos los sistemas de consumo, que son también tan importantes, van a tener, sin duda ninguna, muchas respuestas que tendremos que analizar como pueblo y como fuerzas políticas. Respuesta completa no la conocemos. También relacionado con eso, le preguntan si la crisis no es una crisis más europea, de alcance europeo, que puede hacer que lo que se haga a nivel del Estado español o a nivel de un territorio más reducido como Euskadi, se haga lo que se haga, acabe no sirviendo para nada porque lo de Europa no tire adelante. Pues yo creo que no, yo creo que es un sistema general. Es cierto que los ritmos de la crisis no son iguales y por lo que uno puede leer, pues nos encontramos con que Europa, que es el 7%, más o menos, 7,5% de lo que es la población mundial y que supone, sin duda ninguna, en el Producto Interior Bruto una proporción mayor, pero si se compara con otras evoluciones, hay diferencias. Pero Japón entró en crisis hace 20 años. Japón arrastra una situación muy diferente a la que han sido las evoluciones de otros estados emergentes del lejano oeste. En ese sentido, cabe pensar también que a ellos también les tiene que llegar, aunque sea más tarde, esta crisis. Y lo mismo va a suceder, sin género de dudas, con el tiempo que sea necesario, con el gigante de China. Es evidente que hoy día la producción es diferente en China y aquí, es diferente también en los métodos que se utilizan y sobre todo en la dedicación, en las cargas sociales, etcétera, etcétera. Pero si Japón ha evolucionado, China va a evolucionar. Por lo tanto, la crisis es global, también se corresponde con la globalización en otros ámbitos de la economía y del comercio y responderá también, provocará también el efecto en diferentes momentos según esa evolución, pero no es un fenómeno europeo. También siguiendo en este mismo ámbito,
¿Cree usted que la crisis está desanimando o desincentivando el interés social por la política? Yo creo que es anterior también, pero la existencia de la desincentivación por la política es un hecho. Y es un hecho que yo lamento, lo he lamentado también en mi intervención, y considero que en todas partes, y específicamente también aquí, en este pueblo, en Euskal Herria, la actividad de los políticos debería, sin duda, tener muy en cuenta ese hecho. Y considero que para ello es necesario el hacer siempre una autocrítica desde pues lo que han sido los enemigos endémicos de la política, la corrupción, para empezar, la falta de coherencia, para seguir, y sin duda ninguna la no ejemplaridad en muchas actitudes y en muchas intervenciones. Pero la política es algo inherente a la sociedad, necesario y digno si se realiza con honradez. Y en ese sentido creo que es una obligación de todos los que de alguna manera u otra, con un nivel de dedicación u otro, estamos en la política, el incentivar en lo que podamos la vocación y la actividad en la política, pensando, estoy haciéndolo ahora, más que nadie en los jóvenes y en las generaciones futuras. Yendo a la otra parte de su intervención, hace ya varios meses que ETA anunció el fin de la lucha armada. La sensación que existe en muchos sitios es que desde entonces no está pasando nada. ¿Está pasando algo? Sin duda ninguna han pasado muchas cosas. Concretamente, el Acuerdo de Gernika, es decir, los firmantes del Acuerdo de Gernika han dado pasos en diferentes aspectos que conducen a la reconciliación social y, por lo tanto, a hacer la convivencia en paz duradera, estable, y para ello el buscar las condiciones en las que se tiene que basar, que son también muy evidentes, ya las he comentado. Se tiene que basar sin duda ninguna en la igualdad y se tiene que basar sin duda ninguna en la pluralidad y recíproco respeto. Y para eso es imprescindible ideológicamente que sea una paz sin vencedores ni vencidos a posteriori, y que en esa situación posterior nos encontremos todos en igualdad de condiciones. Eso no excluye ni siquiera el valor emblemático, que ya lo he recordado también, de los que han sufrido, de todos los que han sufrido, de los que son víctimas de esa situación, porque su aportación es precisamente digna en la medida en que contribuye para la reconciliación y no en la medida en que es utilizada para otros objetivos, que en la lucha política existen, pero para la que no han de ser instrumentalizados y utilizados las figuras de las víctimas. Y yo creo que eso, además, tenemos ejemplos de los decenios anteriores muy claros. En el franquismo existía un recuerdo a unas víctimas, eran los caídos, pero era en detrimento y en olvido y en relegación de otras. Y eso es lo que hizo injusta esa situación y, por lo tanto, ese es el hecho que hay que evitar de alguna manera. Por eso nosotros creemos que sí se están realizando muchas cosas, más aún. En la última declaración que hizo una de las fuerzas firmantes del Acuerdo de Gernika, Batasuna o Sortu, en el Kursaal, pues se hicieron pasos muy concretos en el intento de reconciliación y, por lo tanto, en el reconocimiento expreso no solo del daño causado, sino también de las actividades de no respeto en ocasiones hacia las personas que estaban sufriendo. Por lo tanto, pasos se están dando, pero faltan otros. Y uno del que yo he insistido e insisto en este momento es en el de la verificación. Primero, porque es necesaria. Segundo, porque es perfectamente posible. Y tercero, porque es la que tiene el contenido objetivo que es preciso recorrer y andar. Porque luego, si se verifica que el cese objetivo en la utilización de los recursos y de la lucha armada es ya irreversible y está garantizado, la disolución de la organización ETA, además de ser una consecuencia necesaria de eso, sería sin duda ninguna de otro nivel de relevancia. Quizás se ha anticipado usted a la pregunta
que le iba a trasladar ahora, porque le preguntaban qué paso o pasos debe dar el Gobierno del Estado, el Gobierno español, en el horizonte inmediato para que el camino se siga avanzando. Y le preguntan también en qué plazo debería darlo, si es que hay algún plazo perentorio para que lo haga. Y complementariamente le preguntan también por qué papel debería corresponderle al Gobierno vasco, a este o al que surja de las próximas elecciones. El plazo siempre ya ha pasado. Siempre es tarde para la paz y siempre es tarde para arreglar las cosas porque, bueno, pues el dolor originado es muchas veces irreversible. Por lo tanto, plazo no, cuanto antes. Y lo que el Gobierno del Estado, a mi juicio, debe hacer como tal es, primero, no confrontar con la verificación, es decir, la comprobación a través de los cauces que se estimen pertinentes, que además están a la vista de todos y todos los conocemos. En segundo lugar, la humanización de las políticas penitenciarias y, en tercer lugar, sin duda ninguna, la capacidad para el diálogo que, cuando se practica, no perjudica a nadie, y esos serían los tres requerimientos que le efectuaríamos. ¿Y qué han de hacer el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y el Gobierno de Navarra? Bueno, sin duda ninguna, participar junto con las otras fuerzas políticas en todos estos objetivos que también tienen que llegar para sustentar luego el paso definitivo, que es el de la normalización, en la que habrá que abordar la revisión de todas las legislaciones y de todas las jurisdicciones de excepción que no existen en los países en los que, de alguna manera, la lucha armada y la confrontación con el uso de la violencia pues es algo pasado. Por lo tanto, los quehaceres son muy claros y los resumiríamos en verificación, humanización, diálogo y luego abordar las modificaciones de los instrumentos de excepcionalidad, que en una situación normalizada no deben existir, jurisdiccionales, legales, de toda índole. Y el plazo, desde luego, cuanto antes. Yo he mencionado una persona que actualmente, bueno, pues todos sabemos que está discapacitada, que es Suárez, pero lo he hecho como dialécticamente, no por ninguna otra razón más que por hacer un argumento ad hominem al Gobierno actual del Partido Popular. ¿Qué haría si estuviéramos en la situación del 77 o 78 con respecto a estos objetivos un personaje político como el mencionado? Pues yo creo que haría unas cosas diferentes a las que están haciendo pues Gallardón y Fernández y compañía. Haría justamente las contrarias. Apareció ayer la noticia y hoy aparece también reflejada en la mayor parte de los periódicos la presencia de algunos presos considerados duros entre los nuevos representantes del colectivo de presos. No sé si comparte la apreciación y si la comparte, ¿cómo la interpreta? Bueno, lo del adjetivo, pues no comparto, y voy a dar una razón. Apareció una lista de 6 personas y también apareció en segunda línea una noticia de que desde el año 2006 no habían tenido contactos. Bueno, de ahí se podría deducir inversamente que hasta el año 2006 habían tenido algún contacto. Y efectivamente en el año 2006, pues bueno, todos recordamos lo que ocurrió y lo que fracasó. En cualquier caso, si estos presos aceptan el principio de la unilateralidad y aceptan el principio de la referencia a los derechos humanos en toda modificación que haya de efectuarse, es decir, están de acuerdo con el cese definitivo en el uso de la lucha armada que ha decretado con carácter definitivo ETA, se puede, y a mi juicio sería conveniente, hablar con ellos. En cualquier caso, las presas y los presos son personas y, mucho más que miembros de un colectivo, han de ser considerados como personas y como tales, privados de libertad, condenados, preventivos, sea cual sea la situación de cada una o de cada uno de ellos, los presos son
acreedores de una atención en la medida en la que son también consecuencia de un conflicto que se está superando, ya sabemos, que con mucho sufrimiento, con sangre, sudor y lágrimas. Entre los factores que comúnmente se citan como contribuyentes al hecho de que ETA haya anunciado su decisión de dejar de ejercer la violencia armada, se cita el interés de la izquierda abertzale por estar en las instituciones, el cerco policial y cierto hartazgo de los ciudadanos por esa situación. No sé si comparte la apreciación y qué peso le daría a cada una de las cosas que le he mencionado. Los motivos pueden ser muy diferentes y es difícil excluir ninguno de los que se mencionan, pero yo pondría en primer lugar otro, y es el convencimiento. Yo estoy convencido, valga la redundancia, de que efectivamente en el mundo abertzale y en el mundo que cuando el fin del franquismo pues no se acogió a la reforma, sino que siguió apostando por la ruptura, pero además mantuvo la cobertura o la justificación de la lucha armada, etcétera, etcétera. Pues en todo ese sector lo que ha habido es un convencimiento. Para el convencimiento han podido valer algunas de las argumentaciones que se han dicho. La primera, la de voluntad de intervenir en política, me parece que no es negativa, sino que es positiva. Ojalá todo se recondujese a la sola política. Ese ha sido nuestro principal objetivo y nuestra principal obsesión. Pero, sin duda ninguna, todos los factores influyen. Influirá también la actividad de la policía, cómo no, pero yo estoy convencido de que solo policialmente, no se acaban nunca estos problemas y de que la forma en la que se ha acabado es la que está a la vista. ETA empezó en la lucha armada pues en el 59-60 por motivaciones políticas y ha cesado por motivaciones políticas, es decir, por un convencimiento al que seguramente se ha llegado con muchos argumentos, algunos de los que se han dicho y otros también, sin duda ninguna, existentes. Pero lo fundamental es el convencimiento. Volviendo al tema de la crisis, le traslado dos preguntas relacionadas con ella. Investigación, que usted ha citado como elemento importante para abordarla, y también la educación. ¿Cómo ve usted ambas dos cosas en estos momentos en Euskadi y en Navarra? Pues suponen, sin duda ninguna, el gran desafío de la modernización. No solo, además, en los aspectos productivos o exclusivamente productivos, sino también en los aspectos de toda la interconexión social y del avance colectivo. Sin duda ninguna, desde este rincón, de este cruce de caminos en Europa, que es Euskal Herria, la investigación tiene que sustentar cualquier modificación en el trabajo que se efectúe y los nuevos recursos de toda índole que se manejan y que cada vez se hacen además con más eficacia, así lo indican. Y eso se tiene que unir necesariamente a los centros de enseñanza y especialmente a los centros de enseñanza superior. Y la investigación, sobre todo la científica, la investigación básica, tiene que estar también en algún sentido, no voy a decir controlada, porque si en algún campo no cabe el control es precisamente en el de la investigación, pero sí liberada desde los poderes públicos. Y entendemos que en eso falta mucho por efectuar, mucho más, por cierto, en Navarra, en donde pues algunos centros de investigación tienen aún tabús ideológicos que no han superado. También la investigación aplicada, la que viene luego se está efectuando, y eso también en la Comunidad Autónoma Vasca, por cauces que no son suficientemente contrastables desde el control público, y todo eso retrasa en muchas ocasiones la modernización. Hemos perdido sectores
enteros de producción, me estoy acordando en este momento, bueno, pues desde cárnicas hasta textiles, pasando por otros muchos, hemos perdido por falta de aplicación en su debido momento, pues del I+D+I o de la investigación aplicada correspondiente. Y eso, sin duda ninguna, constituye, con el peso enorme del desempleo que tenemos, un desafío en el que cada fuerza política, desde su pequeñez, o cada institución, desde su responsabilidad, debe contribuir. El sector agropecuario, por ejemplo, en Navarra. El sector agropecuario en Navarra está dando un cambio importante, pero necesitará, si ha de perdurar, dar un acelerón en toda esa modificación y llegar a productos pues de tercera y cuarta gama, se suele decir habitualmente, pero llegar a productos muy desarrollados con mucho más valor añadido para poder subsistir frente y ante, sin duda ninguna, la competencia que además de justa es inevitable de otros países productores como tiene que ser. Yendo hacia el futuro, adelantadas o no, pronto habrá unas elecciones en Euskadi. ¿Qué expectativas ve usted para estas elecciones en términos generales, por una parte, y para Aralar en concreto? Bueno, en términos generales yo creo que sin duda ninguna tienen que dibujar un país que está en camino de normalización. Y eso significa que tiene que ser, todas las fuerzas políticas tienen que ser legales. Estos días se está hablando muchísimo de la inminente, se dice inminente, luego ya veremos lo que resulta, sentencia de Sortu. Tiene que ser también, sin duda ninguna, de confrontación política en igualdad, y tiene que ser que abran la puerta a responder a todos los problemas que tenemos delante, que son graves y que algunos de ellos son además enquistados y antiguos. La izquierda abertzale, en principio, estamos en diálogos, se está preparando para una oferta política que puede, evidentemente, ser una oferta política ganadora o no, pero eso, el veredicto corresponde, la sentencia corresponde a las electoras y electores, pero sin duda ninguna, al margen de cuál sea el resultado, yo he comentado, también lo he aducido en mi ponencia, en mi pequeña ponencia, la mayoría progresista abertzale y de izquierda en la comunidad autónoma vasca es también un hecho contrastable en todos los movimientos sociales, y por lo tanto es una realidad que en algún momento podrá tener un reflejo en la representación política. ¿Va a tenerla? Bueno, pues yo opino que es posible, y yo espero que además eso contribuya a consolidar y a resolver los problemas que tenemos pendientes. Pero en todo caso, como lo básico es la igualdad, también los que no se sientan en ese ámbito tienen que tener las mismas garantías, las mismas posibilidades y los mismos derechos en la pugna que siempre son las elecciones. Pues la última pregunta que le traslado es más bien de índole personal. En todos los años en que la violencia ha protagonizado la vida de este país, ¿se ha sentido usted verdaderamente amenazado? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es si se ha sentido verdaderamente amenazado, si alguien le ha pedido disculpas después por esas amenazas. No he recibido amenazas directas, sí, otro tipo de imputaciones y pintadas y cosas de ese estilo, pero en cualquier caso siempre además he considerado que es una obligación en la política el estar a las duras y a las maduras. Y en cualquier caso, pues por poner un ejemplo, y además ya que antes hemos comentado el caso de una representación de un colectivo de presos concretos, bueno, pues fui objeto de una denominación de persona non grata, que no solo no he pedido nunca que se retire, sino que luego pues he firmado con ellos un acuerdo como fue el que se firmó en el aniversario del acuerdo de
de Guernica y que fue, bueno, pues de alguna manera una situación diferente. No se me han hecho disculpas ni les he pedido. Muy bien, pues como le decía, era la última pregunta y lo era. Y le pido a José Ortiz, responsable territorial de instituciones de Grupo Santander, que cierre el acto, por favor. Muchas gracias. Autoridades, empresarios, amigos, amigas, buenos días a todos. En nombre del Banco Santander, a que represento en este acto y copatrocinador de este evento, les doy las gracias a todos por su asistencia y les animo a seguir luchando para sacar a este país de la actual situación de crisis. El Banco Santander no es ajeno al problema y para ello les proporciona capacidad humana, asesoramiento personal y una gama de productos y servicios financieros con los que busca satisfacer las necesidades de sus clientes, tanto particulares, autónomos, empresas como instituciones. El banco se caracteriza en todos sus mercados por su anticipación y dinamismo a la hora de lanzar nuevas ofertas de valor. La calidad de servicio es una prioridad en Banco Santander, que busca la máxima satisfacción de sus clientes. Queremos ser su banco. Muchas gracias.